fuera de ella. Porque es la misma estructura de promesa, hecha por el mismo Señor, al mismo pueblo. Y en el caso donde la ambigüedad se resuelve hacia la permanencia protegida, no hacia la salida. Esa es la lectura que este canal adopta para Apocalipsis 3:10. No No unanimidad, sino la posición mejor sostenida por el paralelo más cercano que tenemos. Esto no es debilidad, es honestidad exegética. Un canal que solo te muestra los textos fáciles y esconde los difíciles. No te está enseñando la Biblia. Te está vendiendo una conclusión. Apocalipsis 3. 10 es un texto difícil. Y la balanza, examinada de cerca, ya se inclina. Y ahora llegamos al texto que termina de inclinar la balanza. Porque no es un argumento que nosotros construimos sobre el silencio del texto. Es Pablo mismo corrigiendo de frente a la misma iglesia a la que le había escrito sobre el arrebatamiento. Un poco después, cuando esa iglesia ya había entendido mal lo que él dijo. Esto es crucial, así que vale la pena ir despacio. La iglesia de Tesalónica, después de recibir la primera carta, entró en pánico. Alguien les había dicho, quizás una carta falsa, quizás una profecía malentendida, que el día del Señor ya había llegado. Y aquí está el detalle que cambia todo. El pánico de esa iglesia tiene más sentido. Si ellos esperaban un arrebatamiento previo a ese día y temían haberlo perdido, haber sido literalmente dejados atrás. Pablo responde así: Os rogamos, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no os dejéis conmover, como si el día del Señor ya hubiera llegado, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y se revele el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3, Nueva Biblia de las Américas. Fíjate en la lógica exacta de la respuesta de Pablo. Si el arrebatamiento fuera un evento separado, anterior a la tribulación, la respuesta más simple y más rápida habría sido: tranquilos. El arrebatamiento es un evento distinto. Todavía no ha pasado. Dejen de angustiarse. Esa frase nunca aparece. En su lugar, Pablo dice algo completamente diferente. El día del Señor no puede haber llegado todavía, porque el hombre de pecado, el anticristo, todavía no se ha revelado. Eso solo tiene sentido si, para Pablo, nuestra reunión con Él, el mismo lenguaje, casi palabra por palabra, de la primera carta, está atada cronológicamente a la revelación del anticristo, no antes de él. No en un evento secreto y separado, en el mismo marco temporal que la tribulación misma, vinculada a su inicio, no anterior a él. Esto no es una inferencia lejana ni un argumento por silencio. Es el mismo autor escribiendo a la misma audiencia, usando el mismo vocabulario, en cartas separadas por poco tiempo. Y cuando esa audiencia malinterpreta el calendario, Pablo no corrige diciendo que hay dos eventos. Corrige diciendo que el anticristo tiene que aparecer primero. El arrebatamiento, para Pablo, no es la salida de emergencia antes de la tormenta. Es la culminación del mismo día en que la tormenta llega a su fin. Todo lo anterior se sostiene en tres textos del Nuevo Testamento, examinados con cuidado en su propio idioma. Eso, por sí solo, ya es suficiente para la tesis de este video. Lo que sigue no añade una prueba más del mismo peso. Añade algo distinto. Un patrón que atraviesa toda la Escritura y que hace que la conclusión de Tesalonicenses no aparezca como una excepción aislada, sino como la continuación de algo que Dios ya ha hecho una y otra vez. Es importante ser preciso sobre qué tipo de argumento es este. No es exégesis directa de un texto que hable explícitamente de la tribulación. Es un patrón tipológico. Una y otra vez. Cuando Dios trae juicio sobre el mundo, su pueblo no es removido antes de que el juicio llegue. Es preservado dentro de él. Un patrón no prueba un caso futuro con la misma fuerza que un texto que lo describe directamente. Pero sí muestra coherencia. La lectura postribulacional no le pide no le pide a Dios que actúe de una manera nueva y sin precedente. Le pide que actúe como ya ha actuado siempre. Noé no fue sacado de la tierra antes del diluvio. Fue puesto dentro de un arca, en medio del agua que destruía todo a su alrededor, y preservado a través de ella, no apartado de ella. Génesis 7.
Daniel no fue sacado de Babilonia antes de que lo arrojaran al foso de los leones. Fue arrojado dentro del foso y preservado en medio de los leones mismos. Daniel 6. Los tres jóvenes hebreos no escaparon del horno de fuego. Fueron lanzados dentro de él y caminaron en medio de las llamas sin ser consumidos. Daniel 3. Job no fue retirado antes de perderlo todo. Atravesó la pérdida completa. Hijos, posesión, salud. Y fue Dios quien lo sostuvo en medio de ella, no quien lo apartó de ella antes de que comenzara. Job 1 al 2. El profeta Ezequiel, generaciones después, nombra a estos tres juntos: Noé, Daniel y Job, como el estándar de justicia que Dios reconoce, precisamente en un contexto de juicio inminente sobre la tierra. Aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ella, solo ellos se librarían por su justicia. Ezequiel 14:14, Nueva Biblia de las Américas. El texto los agrupa como un mismo tipo de caso. Hombres justos, preservados en medio del juicio, no antes de él. Y en relación a las plagas sobre Egipto, el patrón aparece de nuevo, aunque con un matiz que vale la pena precisar. El texto no distingue entre egipcios e israelitas desde la primera plaga. Esa distinción explícita aparece a partir de la cuarta, la de las moscas, donde Dios mismo declara: aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, para que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Éxodo 8, 22. Desde ese punto en adelante, el texto repite la distinción en plagas sucesivas, como la del granizo, en Éxodo 9, 26, y la de la muerte de los primogénitos, en Éxodo 11, 7. Israel permanece dentro del mismo territorio donde cae el juicio, protegido en medio de él, no evacuado antes de que el juicio comenzara. Y en el libro de Apocalipsis mismo, cuando la bestia recibe poder durante la tribulación, el texto no dice que los santos ya no están presentes. Dice exactamente lo contrario. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13, 7. El texto presupone que los santos están allí, dentro del período de la bestia, no que fueron retirados antes de que comenzara. El patrón no es escape. El patrón es preservación soberana. Dentro del fuego, dentro del agua, dentro del foso, dentro de la pérdida misma. No porque Dios sea incapaz de evitarle a su pueblo el sufrimiento. Dios puede hacer cualquier cosa, sino porque su forma constante de glorificarse en la historia de su pueblo no ha sido sacarlo del peligro antes de que llegue, sino sostenerlo en medio de él. El arrebatamiento postribulacional encaja con este patrón consistente. No lo prueba por sí solo, pero tampoco lo contradice en ningún punto. Lo confirma. A estas alturas vale la pena preguntar si el texto leído de cerca apunta en esta dirección. ¿De dónde salió la idea de un rapto antes de la tribulación, tan extendida en el mundo evangélico y pentecostal de habla hispana? No salió de un error casual de lectura. Salió de un sistema teológico completo, articulado con seriedad en el siglo XIX por un maestro británico llamado John Nelson Darby y popularizado de manera masiva décadas después a través de las notas explicativas de la Biblia Scofield, una de las ediciones de estudio más distribuidas en la historia del protestantismo de habla inglesa y cuya influencia llegó después al mundo hispanohablante a través de misioneros y traducciones formadas en esa misma tradición. Ese sistema se llama dispensacionalismo y merece nombrarse con precisión, no con caricatura, porque sus defensores no son lectores descuidados. Son creyentes serios que parten de una premisa estructural distinta. Esa premisa es la siguiente. El dispensacionalismo sostiene que Israel y la Iglesia son dos pueblos de Dios, con dos programas proféticos separados, cada uno con su propio calendario. Si esa premisa es cierta, entonces tiene sentido que Dios remueva a la Iglesia del escenario antes de retomar su trato directo con Israel durante la tribulación. La separación en dos eventos: el rapto y la segunda venida. No es un capricho. Es la consecuencia lógica y coherente de esa premisa inicial.
El problema no está en la piedad ni en la seriedad de quienes sostienen esta lectura. Está en la premisa misma. Las Escrituras no presentan a Israel y a la Iglesia como dos pueblos con destinos paralelos. Pablo, en Romanos 11, 17 al 24, usa la imagen de un solo olivo. El pueblo de Dios, a través de la historia, en el que las ramas gentiles son injertadas, no en un árbol nuevo y separado, sino en el mismo árbol de Israel. Un único pueblo de Dios, un único pacto de gracia, con Israel étnico conservando un papel profético futuro distinto, pero no un programa separado con un calendario propio. Si se retira esa premisa de los dos pueblos, el argumento de los dos eventos pierde su único fundamento estructural fuerte, y lo que queda es lo que hemos visto. Un solo Pablo, hablando de una sola reunión con el Señor, en el mismo marco temporal que la revelación del Anticristo. Esto no se dice para desacreditar a quienes creen distinto, se dice porque el error